Hola a todos, todas y todes. He secuestrado aquí a esta gente, personas maravillosas, mejores roleras, para charlar un poquito en este campo que son las Netcon. Y nada, hemos escogido un tema pues del que controlamos bastante, que es cómo aguantar a la gente con la que juegas a rol sin echarla por una ventana. Resumido así y pronto. Pero bueno, ya poniéndome un poco más en serio, voy a presentar a mis compañeras de hoy. Aprovecho para hacer yo de locutora y presentadora y les voy a dar así paseo como si fuesen estrellas del rol o del rock and roll. Y voy a empezar por orden alfabético para no tener prioridades. Ale, llevas sobre 20 años jugando a rol. Tienes publicado un Shadowshot llamado La última inspección en el acuario. En breves también te van a publicar una aventura de Baesen en la revista Oasis y es traducido por amor al rol, porque ya si te pagas en serio la caña. Ojalá. Cositas para Golden Sky Stories, Moonlight on Roseville Beach, entre otros. Yo creo que lo has puesto en inglés solo para ver cómo lo pronuncias. Es que no está en castellano. No puedo ponerlo en castellano si no está en castellano. Ale, tienes que traducirlo. Tienes que traducirme los títulos, ¿no? Que los títulos se pueden localizar. Ya, sería Luz de Luna en la Bahía de la Rosa, ¿Igues? De la Rosavilla. De la Rosavilla. Tu primer juego de rol fue La leyenda de los 5 anillos. El último que has jugado, Dama de Corazones, la aventura de Amoris Causa. Y te gusta por igual ser jugadora o directora, aunque como directora disfrutas más de esas campañas elaboradas con world building y te mola dirigir también el mismo one shot a varias personas distintas para ver lo que hacen de distinto. Y me comentabas por el pinganillo que como jugadora te llegó un poco tarde la opción de poder disfrutar de esas campañas elaboradas y potentes, pero que ahora que las tienes las disfrutas mogollón. Básicamente, es el resumen. Llegaste al grupo porque una nit salvaje, o sea yo, ofreció una partida de Madoka mágica de una tal Menta. ¿Quién será esa misteriosa directora del juego? En el Discord de Stronghold. Y conocías de antes a Lu, que no ha pedido venir, que es la otra integrante de nuestro grupo que ya llevamos aquí más de 5 años roleando. Besito para Lu. ¿5 años? Yo creo que sí, ¿no? 3, 5, sí, 6. Casi 5 años. Casi 5 años. Sí. No se me dan bien las mates. Y yo puedo empezar a decir años random para ver si alguno coincide. Yo creo que casi desde de mayo, junio más o menos del 2021, así que... Sí, yo estoy segura de que por ahí. Sí. ¿Tienes razón? Esos 5 años. A Lupe la conocías de la asociación Stronghold y a Anita por estar las dos en un Discord de un youtuber que además hemos visto hoy que van a retomar una partida de hace 6 años. Coincidencias de la vida. No, spoiler. Sí, ha sido todo un poco. ¿En serio? Sí. Sí. Ha sido todo muy random. Sabía que íbamos a grabar esta charla y nos lo han contraprogramado, pero da igual. Están los aniversarios, porque hasta ahora los aniversarios de Hannah Montana, de High School Musical, están todos ahora están con los 20 aniversarios, pues los 5 aniversarios. Pues les ha tocado a ellos también. Siguiente estrella del rol, Aurora. Llevas 15 años jugando a rol, 20 si contamos el rol por foro. Has hecho de correctora y traductora en algunas aventuras de rol, formas parte de la administración de Galicia Rolera y ofreces partidas en los eventos presenciales de Rol con Gatos. Además, ahora mismo, el rol y Michi siempre es un plus. Además, ahora mismo estás traduciendo el videojuego de Monster Hearts, cuya demo sale el 15 de abril, o sea, en nadita. Monster Hearts, juego que nos ha unido a todas las que estamos aquí, en realidad. Increíblemente cercano a nuestro corazón. Me ha dado mucho trabajo, increíblemente me ha dado mucho trabajo Monster Hearts. El primer juego de rol al que jugaste fue Vampiro la Mascarada y el último Pasión de las Pasiones. Prefieres ser jugadora, menos que preparar antes de las partidas, porque las que hemos sido tus jugadoras sabemos que te preparas mucho las partidas. Sí, mucho. Llegaste al grupo ligándote una chica, la iniciaste al rol,
la ayudaste a montar un servidor de rol online y ¡pum! Magia. Me voy a poner celosa, no sé quién es esa chica. Saca cuenta. Conocías de antes a Nit, o sea yo, a Ale y a Lu por partidas previas, una de Monster Hearts y otra de Madoka. No sé exactamente cuáles eran. La de Madoka fue la que ofrecí yo, pero la de Monster Hearts es la que dirigí yo también. Sí, la dirigiste tú, Sí. sí, efectivamente. Sí. Esa es la que en nosotras tres no estábamos, pero Lu y Ay, es Petar, verdad, sí. la primera de las primeras. Sí, sí. Exacto. Cierto es. Es que está en YouTube. Que está Cassidy, ¿era? Sí. Estaba Cassidy, sí. Sí, ¿Qué era del flag? Uy, me acuerdo el nombre. No sé. ¿Por qué me acuerdo el nombre? No lo sabemos. bueno. Magnífico. Esta charla está preparadísima, como podéis ver. A tope. ¿Algo que añadir, Menta / Aurora, de tu presentación? Yo creo que está perfecta. Pasamos. Pasamos a la siguiente y no por ello menos importante. Lupe, llevas 15 años jugando a rol, 18 si contamos el rol por foro. ¿Organizas roles en vivo que te quitan la vida, pero te Sí. la dan al mismo tiempo? Sí. El rol en vivo de Schrödinger. Tu primer juego de rol fue una adaptación de Mago. Ya hay que ser valiente también, ojo. Y el último, D&D. Curiosamente. Tiene una cara de nos has fallado. Escuchamos, no juzgamos. En este grupo, escuchamos, no juzgamos. Prefieres ser jugadora, pero de vez en cuando te gusta picotear como DJ. Y lo bien que lo haces, oiga, que yo he estado ahí y el resto también. Llegaste al grupo gracias al servidor de Discord de Stronghold, una asociación de juegos de rol y de mesa que hay en Barcelona, donde Nit, o sea, yo otra vez, ofrecí una partida de Monster Hearts, o sea, veis, ya todo está hilado. Y los hebras, todo es lo mismo. Y conocías de antes de este grupo solamente a Ale. Sí. ¿Algo más que añadir sobre tu persona rolera? Que cuando fue la partida, a mí Monster Hearts era un sistema que quería probar, que lo venía siguiendo. De hecho, ya lo había dirigido yo, pero nadie me lo había dirigido a mí. Entonces fue como ver la oportunidad, fue un sí. Y que ha llevado grandes cosas. Monster Hearts ha unido a este grupo. Pues sí, es nuestro pequeño monstruo. Es nuestro pequeño Lo monstruo. ha unido y no lo ha separado, lo cual me parece todavía doblemente grande. Teniendo en cuenta que ¿cómo es? Sí. Pues sí, pues sí. Nos ha ejercitado para mantener el grupo, la verdad. Ya hablaremos en algún momento de los inicios. Uf. Ya. En Monster Hearts. Pero bueno, sigue. Seguimos con las presentaciones. Nita o Elena, llevas más de 20 años jugando a rol, compaginando el rol escrito y el rol de mesa. Al escrito le has bajado un poco el ritmo, aunque sigues creando magia con los textos, y en el de mesa llevas 6 años y pico, sí. 6 años pico y pala semana tras semana, que yo que soy la administradora de la comunidad te veo ahí todos los días conectada. Diriges a gente en el Discord de Galicia Rolera, una vez también dirigiste en físico y actualmente eres la directora de juego de una campaña de Changeling en el sueño. Tu primer Que juego... está súper nice. Menta está jugando ahí, así que da fe. Tu primer juego de rol fue Vampiro la Mascarada y el último Daggerheart. ¿Prefieres ser jugadora, pero empiezas a sentirte cómoda siendo la que dirige el cotarro narrativo? También hablaremos de tus inicios de Galicia Rolera como directora. Y llegaste al grupo porque Ale te invitó al Discord de Stronghold y te apuntaste a una campaña de una tal cosa que se llamaba Monster Hearts 2, que no sabía qué era, pero la vida son 2 días, así que pa'lante. Conocías de antes a Ale, pero hacía relativamente poco, o sea, tú dices, esta chica me invita, yo voy, no la conozco casi de nada, pero bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y todo lo bueno que te puede pasar? Y todo lo bueno que te puede pasar.
¿Alguna cosa más que nos quieras añadir, Rita? Había pensado en muchas cosas, pero me he quedado en blanco. Que bueno, que eso, que gracias a Monster Hearts, aparte de que me unió al grupo, me enseñó a rolear en mesa narrativo, así que win-win. Y bueno, falto yo por presentarme, así que hablaré un poco de mí. Llevo jugando a rol unos 7 años. Poco, la gente se sorprende cuando lo digo, pero empecé por todo lo alto. Es decir, monté una comunidad de rol, Galicia Rolera, con la ayuda de Jessie Aurora, y bajo esa marca pues montamos algunos eventos presenciales en Vigo llamados Roliversario. También dije, pues voy a escribir algo de rol, así que escribí algo de rol y me lo terminaron publicando. Diseñé un juego porque estoy muy loca y dije, venga, vamos a hacer un juego de rol, y es un juego muy chorros que está en el coffee de Galicia Rolera. Y lo que sí que es cierto que siempre que alguien me llama o me da un toque para hacer algo de rol, intento echar una mano. Y en eso somos ahora, tanto Ale, que ha sido secuestrada este año, como yo, organizadoras en parte de las NetCon. Que supongo que os sonarán, ¿sabes? No sé, igual os suenan de algo. Mi primer juego de rol fue Dungeons & Dragons y el último Pasión de las Pasiones. Prefiero ser directora de juego. Me gusta poner la alfombra roja para que mis jugadoras se luzcan desfilando y torturarlas un poco con el drama. No nos vamos a engañar. Llegué al grupo porque quise reclutar gente para una partida de menta, porque sabía que esa gente que la jugase se iba a quedar prendada y sería un secuestro seguro. ¿Y no te faltó razón? Conocía de antes a Menta, la culpable de traerme al lado oscuro del rol. Y esta es mi presentación. Creo que no tengo nada más que añadir, porque como la hice yo, pues dije que voy a añadir nada. Yo tengo algo para añadir. Dígamelo. Que me encanta que tú dices que llegaste aquí por menta. Pero tanto Luke como Ale dijeron que llegaron aquí por ti. Sí. Yo creo que fue una carambola, pero sobre todo fue esa partida de Monster Hearts que Nit decidió anunciar en Stronghold. Háblanos de esa partida, Nit. Pues en realidad la partida surgió porque yo dije, voy a hacer un sorteo entre los sistemas que la gente de Galicia Rolera quiera jugar. Y entonces la gente ofreció sistemas y yo los metí, saqué un papelito y salió Monster Hearts. No tenía ni idea de lo que era PBTA ni nada por el estilo por entonces. Entonces yo dije, bueno, pues nada, la voy a dirigir, que es lo que quiere jugar la gente de la comunidad. Y empecé a dirigirla. Y fue un dramoncio. Era un one shot que se suponía que iba a durar 3 horas. Estuvimos creo que jugando 8 horas sin parar. Sí, efectivamente. Luego la gente quería campaña y yo, que no sé decir que no, dije que sí. Y luego se hizo una campaña y luego ya nos fuimos al servidor de Stronghold también a ofrecerla y pues, muchas cosas locas. Pero bueno, no veníamos a hablar de la partida de Monster Hearts. Veníamos a hablar de cómo mantener unido tu grupo de rol a pesar de las adversidades que puede traer este mundillo. Así que a mí me gustaría preguntaros a cada una de vosotras un poco sobre, yo creo que un tema que es fundamental a la hora de mantener los grupos y la diversión y el buen hacer en las partidas de rol, que son las expectativas. Entonces, cuando vosotras llegasteis a este grupo de rol, ¿qué veníais buscando? O si veníais buscando algo. Vamos por orden como antes, Ale. Te tocó. Venga, va. Vale, ¿qué buscaba yo con esta partida de Monster Hearts? Vale. Haciendo un poquitín de historia mía, yo antes de conocer a todas esas personitas tan bellas, mis partidas de rol eran bastante diferentes. O sea, yo solía jugar o el típico D&D o el típico la típica partida de investigación más tirando un Tulu, cosas así, que estaba bien, pero bueno. Entonces, primero llego y me dirigen Madoka y es como, wow. O sea, esa partida fue un viaje. O sea, sin entrar en detalles, o sea, es la única partida de 3 sesiones, si no recuerdo, fueron.
¿O dos al final? Vale, siempre dudo entre 2 y 3. Bueno, Sí. es la única partida de 2 sesiones de la que he pedido una comisión, ¿vale? En plan de, he pagado a un artista para que me haga una comisión porque fue tan intensa que me encantó. Y después de eso, salió una partida de Blacksat, que ahí es cuando yo caté a Nick. Y la pude catar con Lu y con otra persona. Y fue como, wow, me flipa cómo dirige esta gente, Dios mío, o sea, yo quiero más. Y entonces pues ya fue como, no, voy a ofrecer Monster Hearts, no sé qué, y yo, ya está. Y ya quedamos. Entonces, sinceramente, ¿qué buscaba cuando llegué al grupo? Pues seguir roleando cosas súper chulas, como habían sido mis 2 anteriores partidas, o sea, no hay más. Entonces, y un poco lo que encontré fue eso, encontré gente muy bonita con la que creo que todas tenemos una forma de rolear muy similar a muchos niveles y muy cómoda. Entonces, pues yo ya me sentí súper a gusto y aquí seguimos. Pues vamos a ir con Aurora. ¿Qué buscabas cuando llegaste a este grupo? Yo, la verdad, es que buscaba 2 cosas, analizándolo. Primero buscaba coincidir en una partida contigo, con Lu y con Ale. Porque ya había jugado con Ale, ya había jugado con Lu y contigo, por separado, y os había visto a las 3 jugar en la partida de Blacksat, porque yo ponía la música. Y estaba en plan, buah, me apetece mucho jugar con estas personas que tenemos un estilo muy similar y yo creo que congeniamos bien y no sé qué. Y estaba muy a tope. Y en esa época estaba muy, muy a tope con Monster Hearts porque llevaba unos mesitos probándolo y estaba como en pleno descubrimiento de las emociones que despierta y el... ¡ah! Dios mío, lo que este sistema puede hacer. Y me apetecía muchísimo lanzarme de cabeza. Entonces, en cuanto Nit puso la cosa, yo me lancé en plan, voy a sacar full drama, vamos a ir a Monster Hearts a sentirlo todo, y esto va a ser un descalabro. Y la verdad, yo creo que conseguí con creces lo que venía buscando, me lo llevé. Y después de eso hemos tenido otras sucesivas, con lo cual yo diría que las expectativas se cumplieron. Lupe, ¿qué venías buscando este grupo? A ver, yo venía buscando Monster Hearts, porque claro, era un sistema que ya había dirigido yo una vez, pero que no había podido experimentar y que me llamaba mucho la atención y era como, esto suena a mi mierda, pero necesito saber si es mi mierda, necesito poder probarlo. Y creo que en su momento también Ale ya me había recomendado, como ya conocía a Nit y había quedado encantadísima con la parte de Blacksat, entonces también traía muy buenas recomendaciones de sí, es que... Entonces era como, vale, o sea, yo venía buscando drama y venía buscando poder experimentar, jugar Monster Hearts y la propuesta. Y sin duda lo encontré con creces y encontré un grupo que justamente está dispuesto a jugar cosas más sentimentales, además que en sus inicios muy dramáticos, pero ahora diría que también se ha madurado y diría cosas sentimentales. Y era algo que no tenía un grupo así, que es algo que es una de las cosas que a mí me gusta rolear. Pues nos falta Anita. ¿Qué venías buscando cuando llegaste a este grupo? Realmente, saber que era Monster Hearts. Ay, perdón, que estoy resfriada. Porque yo hacía poco que había dejado el rol escrito por foro, mundo tóxico, donde los haya. Y estaba entrando en el mundo del rol narrativo, pero no sabía muy bien qué era eso del rol de mesa. Así que había jugado una partida en el otro server donde conocía a Ale y tal, pero no sabía lo que era el rol en sí de mesa. Y entonces me dio curiosidad, vi a Ale que estaba metida en las personas que querían jugar la partida. Fui la última en entrar y dije, voy a probar a ver qué es esto. Estaba en una época de conocimiento, de adentrarme en un mundo que desconocía totalmente,
Y dije, voy a ver qué pasa. Aquí estamos. Pues a veces buscar una experiencia nueva es más que suficiente motivo, sin ningún tipo de expectativa más. ¿Pensás que lo... Faltas por contestar tú. Faltas tú. Yo también quiero saber cuál era la interrumpir, expectativa. pero no vas a yo ser también. tú solo la que... No. Yo me Hombre. quería librar? No, pero además quiero saber cuál es la expectativa de la máster. Que fue la que propuso la partida. Pues en realidad, a ver, yo lo que buscaba cuando llegué a este grupo era la oportunidad de hacer vivir emociones a las jugadoras que tuviese. Porque cuando leí el manual de Monster Hearts me llamó mucho la atención el planteamiento psicológico de los personajes, de cómo se trataban sus conflictos y demás. Y a mí mostrar el monstruo que hay dentro de todas las personas es uno de mis tropos favoritos. Por eso todos los personajes de rol que yo juego son súper grises. Y era como, quiero ponerles en la cara a estas chicas que son una persona con muchísimos sentimientos, pero que tiene un monstruo dentro que los devora. Entonces venía buscando, pues eso, las ganas de implicar a mi mesa en vivir drama, en vivir situaciones duras emocionalmente. Y yo creo que se consiguió. Yo creo que se consiguió más de lo que se debería de haber conseguido. Nos lo tomamos muy en serio. Sí, total. Bueno, se hace hucha para el psicólogo y ya está, no pasa nada. Cero arrepentimientos, también te digo. Cero resentimientos. Siempre estará en mi corazón. Siempre estarán en mi corazón. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho. ¿Lo encontré? Sí. ¿Hubo que ir moldeando lo que es la siguiente pregunta? Yo pienso que sí, pero como con cualquier relación, ya sea de romance o de amistad, ¿no? Al principio no tienes tomadas las distancias y vas, sobre todo Monster Hearts, por hablar de este tema, ¿no? Que tiene sexualidades, como yo recuerdo, por ejemplo, Menta. Bueno, nos conocemos de toda la vida, ya sabemos hasta dónde podemos llegar, no hay confianza, pero narrar ciertas escenas a gente que no conoces de nada, a gente que tiene una vergüenza mayor a la tuya, pues sí, yo creo que hicimos mucho trabajo de confianza, de apoyarnos y que se fue moldeando muchísimo nuestra manera de rolear y por eso precisamente ahora jugamos de una manera más confiada, más adulta, incluso con temas que son bastante escabrosos para rolear en partidas de rol. No sé si alguna de vosotras también quiere aportar si han visto que se ha moldeado un poco esa manera de rolear, incluso las propias expectativas. Yo creo que sí, es un poco también lo que comenté yo antes de que hubo un crecimiento en el grupo, de que al principio íbamos muy a full drama, no como algo malo, pero capaz era como muy directo y muy inconsciente y que no conocíamos dónde estábamos dañando al personaje y dañando a la jugadora, sobre todo con Monster Hearts que puede tocar mucho. Y eso es algo que sin duda hemos aprendido y que nos hemos ido moldeando es más, ya sabemos más con qué pie calzamos, por decirlo de una manera. Yo creo que además nos hemos ido pillando tanto las medidas que muchas veces estamos roleando nosotras, nos estamos pasando nosotras mismas y viene otra y nos dice: hey, Nit, ¿estás bien? Porque acabas de tener una escena bastante potente y tú ahí en tu personaje no siendo consciente de todo el drama que estás poniéndote en la espalda y yo creo que es algo muy bonito que también hemos ido ganando con el tiempo y que hablaremos también luego en cómo nos cuidamos, en el apartado de cómo nos cuidamos, que me parece algo súper, súper lindo y fundamental para que un grupo dure. Yo voy a decir que creo que nos hemos moldeado sobre todo en el aspecto de que, a ver, hemos pasado por varias campañas ya y además hemos pasado por varios horarios, al principio findes, luego lunes, luego miércoles, luego abrimos encuesta y a ver qué día se puede en el mes. Ahora que se va a empezar otra campaña vamos a intentar volver a poner un día fijo porque yo creo que es lo que mejor funciona.
Sí. Pero sí ha habido momentos de parón, a lo mejor de unos cuantos meses de no poder jugar. Sí. Nos hemos ido moldeando a la disponibilidad de las 6, yo creo. También es Y cierto. esto en los grupos de largo recorrido es importante porque si quieres que dure tienes que poner un poco primero el granito de arena de decir, reservo este tiempo, y segundo, la flexibilidad de que si una persona o dos no pueden y se tiene que cancelar, pues decir, no pasa nada, la pasamos para la siguiente, la vida está primero y ya está. Y a mí me parece, de hecho, es que con 6 personas es tan difícil a veces coincidir que algunas veces jugamos 5 y la persona que no está se ve la partida. Y a mí me parece que el hecho de poder tener ese rollo que sea totalmente cómodo de si podemos estamos y si no podemos no estamos, a mí me parece que ha sido una cosa que también hemos ido moldeando y me parece que es uno de los trucos para que esto haya seguido para adelante. Totalmente. Y yo creo que Porque también... somos mujeres ocupadas, la adultez, no sé cuántos, y aquí como que todos lo tenemos en cuenta y todos estamos en la misma onda, vaya. Ujú. Continúa. Y yo voy a decir que también creo que algo que hemos hecho bien, que puede estar dentro de amoldarse o simplemente de tener consideración con los demás, es que cuando otra jugadora ha querido dirigir, en plan de, chicas, tengo esto que me apetece dirigiros, hemos dicho, vale, pues vamos a buscar un hueco, terminamos o lo que sea, y nos diriges eso. Y al final hemos ido rotando también como máster, aunque incluso hayamos dicho al principio que algunas preferimos ser directoras de juego o jugadoras. Nita nos ha dirigido, Lupe nos ha dirigido, Ale ahora va a ser la siguiente en la campaña, también va a haber unos pequeños one-shots por el medio y es como que a veces el hecho de también cambiar la persona que está dirigiendo revitaliza y también te ayuda a recordar las funciones que tiene la directora de juego, que a veces, si solo eres jugadora, se olvidan un poco. Sí. Yo creo que el hecho de que siempre vaya cambiando, o sea, que siempre intentemos que la directora de juego vaya cambiando, es algo muy fundamental para que el grupo se mantenga sano. Una sola persona no puede ser el eterno máster. No, porque sobrecarga y al final te drenas. Y necesitas hacer el parón y decir, vale, hasta aquí, que se ocupe, que se cargue el muerto otro. Y ya está. Voy a No, y que al final está bien, porque también un poco algo que entra dentro de este moldear un poco. Yo creo que también está el hecho de. ¿Cómo decirlo? Esto puede sonar muy tonto, pero que no somos simplemente las roleras que se juntan, juegan y se van a su casa. O sea, hay conversaciones de. Oye, pues mira, una está en un punto vital un poco más delicado, pues vamos a intentar amoldarnos todas las que podamos. O alguien dice, oye, mira, yo que sé, tenía un cambio en el trabajo, necesitaría hacer algo. Entonces, yo creo que también es muy positivo ir un poco más allá, que no solo somos jugadoras de una misma campaña, sino que es un preocuparnos entre nosotras, yo creo que se hace mucho. Detrás del personaje hay personas. Eso... Pero sí es verdad que cuando tienes algún tipo de problema o tal, que muchas nos escribimos y nos contamos por el grupo y eso hace mucho, porque jugando descubres cosas, pero en las conversaciones anteriores y posteriores es cuando más descubres de la persona. Y eso luego lo llevas a la mesa, porque el rol es una conversación constante. Y estar hablando X horas con alguien que está interpretando un personaje, al final siempre hay una parte de la persona que está detrás. Y nosotros creo que lo tenemos presente siempre. Además, Te he liado una pregunta con otra. Con otra, no pasa nada, ya lo enlazamos después. Y además yo voy a decir... Pero hace rato, no has sido tú. Es mucho más fácil darle plantón a un desconocido que a un conocido.
Ojo con esto también. Es decir, si tú estás jugando mesa random con persona que solo veo para jugar, es mucho más fácil cortar el lazo y la vinculación que si no hemos hecho un grupo de amigas que nos quedamos para contar cosas y además jugamos a rol. Ahí ya, pues ese grupo se va a mantener más allá de las partidas. Y para enlazar con lo que nos sacaba ya un poquito Menta por ahí, la vinculación emocional. Yo, Dime, Nita. ¿ibas a decir algo? No, yo iba a enlazar con la siguiente, pero si quieres decir tú algo, ya no enlazo. En la vinculación emocional confluyó mucho de que todas nos hemos visto en físico. Hay un dato que tener en cuenta, porque si tú una persona la conoces en mesa, solo te juntas con ella a nivel online y hola, adiós, si te he visto, no me acuerdo, hasta la próxima partida, no enlazas una relación que si en algún momento puntual, aunque sea después de 5 años y no te vuelvas a ver hasta dentro de 10, si te ves en físico, eso ayuda mucho también a crear el vínculo y que el grupo se sienta grupo, no desconocidos que se ven solo a través de la cámara. Incluso te diré que, siendo sobre lo que estabas diciendo, incluso es genial cuando nos logramos juntar las 6, pero incluso si la conexión de ponerse ver en físico es puntual con 1 o 2, luego te ves con la otra y con la otra, porque al final la vida es da un poco de vueltas, también ayuda a justamente porque te sientes unida a la persona que ya forma parte del grupo. Entonces, obviamente es fabuloso cuando los astros y Mon Laferte se juntan para que logramos vernos. Este año vuelve, ¿eh? Este año yo creo que vuelve a España. Es como el cometa Mon Laferte, que cada vez que pasa por España nos juntamos. Total. Pero Esto, mira, también es una cosa de implicación emocional, para poner en contexto a la gente que no ha estado con nosotras en las partidas. La campaña de Monster Heart que yo dirigí se llama La chica de intercambio y el personaje no jugador principal está inspirado en la cantante Mon Laferte. Usé las canciones de Mon Laferte para transmitir sucesos narrativos dentro de la propia ficción de la partida. Y cuando Mon Laferte vino a hacer un concierto a España, nos juntamos todas para ir a ese concierto y jugar la partida de cierre de la campaña después de ese concierto. Este tipo de cosas, que son gestos muy emocionales, también hacen que un grupo de personas se una y se mantenga en el tiempo, porque estás creando lazos muy profundos, únicos y exclusivos. Entonces, ser detallista a todo el mundo le gusta. Eliges una cantante, paso 2, la metes en tu campaña. Paso 3, vas al concierto con todo tu grupo de roleros y roleras. Yo creo que lo del evento en el que se junta toda la gente y hace una cosa específica, aunque solo haya sido uno, lo recordamos todas tan vívidamente que yo creo que ha sido, como dice Anita, ha servido mucho para cimentar. Y no tiene que ser algo tan exclusivo, tan especial. Puedes quedar una tarde de picnic, como dice Nita. Pues venga, cogemos las vacaciones, nos cortamos una tarde de picnic e intentamos jugar esa partida presencial. Y a veces te juntas 3 y 2 están en el ordenador, pero los otros 3 están en físico. Yo creo que pasar del 2D, porque al final estamos en una pantalla y nos vemos en 2D, al 3D hace que tu cerebro, de alguna manera, lo convierta en más real. sí. Yo no soy psicóloga ni neurocientífica, pero ahí se queda la hipótesis. Yo concuerdo, ¿no? Y yo recuerdo muy vívidamente también la diferencia de emociones no estoy sacando otro tema, perdón, de cuando jugábamos en presencial respecto a cuando jugamos online, que obviamente en online sigue siendo increíble y me gustan mucho las emociones que sacamos, pero la partida en presencial y poder estar ahí y estar todas en contacto, o sea, porque
de repente podía estirar el brazo y tocarte a cualquiera de las jugadoras. Y eso tiene su qué. Pero, No, que tengo el momento ahí en la cabeza. pero De dicho una esto, partida presencial, pero... Spoiler. que además dicho esto, más allá de esto, también creo que se pueden crear grupos bastante fuertes online. Y al final este grupo empezó y logró mantenerse online, es mayoritariamente online. Y eso también es algo difícil. Estamos repartidas por España, como dato. Sí, que es algo que no dijimos al principio, pero bueno, 2 estamos en Galicia, 1 en Valencia, ahora 1 en Barcelona y 2 en Madrid, ¿sabes? O jugamos online o no jugamos. Exactamente. Exacto. Y yo prefiero jugar. Yo también. Totalmente. Pues yo un poco con el tema de la intensificación emocional. Una vez que escuchaba por ahí que a veces pasa en los grupos de rol que se trasladan las emociones de la parte en el rol, es decir, del grupo de personajes, al grupo de personas. Y se comentaba, y fue algo que en su momento me llamó muchísimo la atención y me voló un poco la cabeza, que los vínculos entre jugadoras y jugadores roleros se hacen muy profundos porque sus personajes tienen historias muy profundas y el cerebro no acaba de diferenciar entre lo que es realidad y lo que es ficción cuando de emociones se habla. Entonces, a mí me gustaría saber si vosotras pensáis que realmente la campaña de Monster Hearts, que fue tan intensa, también aceleró pues, la profundidad de amistad del grupo o no, o decís, eso son chorradas, yo qué sé. Venga, Ale, que has estado muy callada. Venga, va. Vale, a ver. Para hablar de esto, yo creo que me viene bien hablar un poco, que la gente tenga un poquito de contexto de lo que fue la campaña de Monster Hearts un poquito, ¿vale? No a nivel de historia, pero para que la gente lo sepa, Monster Hearts es un juego que puede ser muy intenso porque al final va muy de las emociones de los personajes. Y nosotras, por aquel entonces, el concepto herramientas de seguridad, bueno, Éramos las intensitas. bueno, Yo recuerdo que lo teníamos, pero claro, no lo sabíamos usar. claro, sí. Existían, estaban ahí, pero no le daba. Sí. Entonces, claro, todo era como muy intenso y además, o sea, habíamos entrado a degüello, ¿sabes? Habíamos entrado muy a degüello a esta partida, en plan de... no, pues a lo mejor es la típica película americana de jijijaja. No. O sea, mi personaje empezó que se tiraba de los pelos con otra. Mi personaje, además, por cómo surgió, acabó como súper sola toda la partida, pero no por narrativa, o sea, no por otra cosa. Y yo he de decir que yo con esta partida, entre comillas, aprendí a las malas, porque yo sí que tuve bleed, o sea, yo tuve un par de veces de bleed de, bueno, pues me voy a llorar a la esquina. Vale, ahora que sabemos de lo que estamos hablando. Vale, respecto a la pregunta concreta de diferenciarlo, yo personalmente, yo sí que siempre lo tuve claro, el tema de diferenciarlo, o sea... Yo creo que nunca tuve una sensación de si vuestro personaje puteaba al mío, de sentir, ¡buah, lo estás haciendo tú! Nunca lo tuve, la verdad. Yo creo que a lo mejor me pasaba porque... No sé si porque ya mucha sostenía acogida de partidas anteriores, un poquito, o simplemente porque como lo diferenciaba mucho, pero... La verdad es que no recuerdo que tuviera un momento... O sea, tuve blip por otras cosas y por estar en el agujero. Pero... rollo diferenciarlo en plan de me he sentido mal porque tú me has puteado, yo diría que no. También abro una cosa.
este grupo creo que siempre ha sido especialmente bonito con el darnos juego de forma activa entre todas. Lo cual yo creo que es muy importante para una mesa. Entonces, claro, quiero sentir que al menos en la partida de Monster Hearts, por así decirlo, si alguien, yo qué sé, si yo, por ejemplo, con mi personaje, que era la bruja, echaba un maleficio a alguien, ¿vale? En general la cosa no era un te he echado un maleficio porque jaja te quiero putear porque te odio. Era mi personaje creo que haría esto y además yo creo que puede crear un recurso narrativo chulo que vamos a poder jugar. Entonces, yo creo que dista mucho de lo que a lo mejor, no sé si te ha llegado por eso, Nit, de una figura más estilo el Munchkin que rema siempre en contra del grupo y tal, pero yo creo que dista mucho de eso, al menos en mi opinión. Por favor, aportad cosas. Yo voy a aportar algo. Yo voy a decir, creo que 2 cosas, ahora seguro. Yo sí creo que el hecho de jugar juntas y crear una historia juntas a través de las relaciones que viven nuestros personajes sí nos une como grupo, porque al final esa creación conjunta es la que genera esos lazos de nosotras como personas. Entonces, sí, parte de lo que viven nuestros personajes y conviven entre ellos nos termina uniendo como personas, pero yo creo que es más por una cuestión de creación colectiva que no por el hecho de las emociones que viven esos personajes. Y porque también al final en juegos que, sobre todo, por ejemplo, los primeros que hemos jugado, el hecho de, al haber emociones más fuertes, también requerían que nosotras como personas estuviéramos más presentes hacia las otras personas que estaban jugando esos personajes. Y eso también ha ayudado a la unión del grupo. Y yo sí creo que Monster Hearts, jugar y contar esa historia, nos ha unido mucho como grupo, porque si nos estás escuchando hablando, es la campaña que más hemos mencionado y hemos jugado otras 3. Pero cuando si nos pides hablar del Génesis, siempre volvemos ahí. Hemos aprendido mucho con esa campaña y nos ha marcado mucho. Un poco retomando el tema, herramientas de seguridad, diferenciar personaje de personaje. Yo recuerdo que muchas veces hubo un momento en que yo decía barra de intensidad. Es como, ¿cómo estamos de nivel de aguante? Y vosotras, uy, no, hoy la partida flojita. Y yo en plan, como máster, flojito, flojito, flojito. Y de repente vosotras, pues mi personaje va a hacer esto que le va a destrozar la vida. Y yo, que es flojita. Que la partida de hoy es flojita. No lo subíamos, sí. Y era bueno, como... somos nuestras peores enemigas, ¿sabes? Total. O sea, lo digo así, claro. Total, pero muchas veces se piensa que quien genera las emociones es otra. Es decir, que es la directora de juego poniendo escenas o tal. No, por lo menos en esta campaña, que era como muy de narrar lo que te hace tu propio personaje, se escalaba esa emocionalidad por parte de las jugadoras mucho. Y recuerdo también, ya cuando avanzamos y aprendimos y perdimos el miedo a pedir, que muchas veces veníais y me decías, nos gustaría tener un enemigo, comillas, común para sentirnos un grupo y actuar juntas contra algo. Y yo creo que ahí también entraba un poco ese momento de hemos tenido conflictos, nuestros personajes muy gordos, nosotras como jugadoras tenemos esa carga de que nuestros personajes han tenido un conflicto muy gordo, queremos tener también esa parte bonita de cuidado, tanto como jugadoras como personajes, porque al final es un poco lo que decías tú, Lupe, ¿no? Que la creación ahí se transmite también ese punto. Yo voy a decir aquí, ya metiéndome, que creo que para eso ha ayudado inmensamente ir cambiando de personajes, ir cambiando de mesas y ir cambiando de dinámicas. Porque el hecho
quieras o no, el hecho de estar siempre enfrentándote a una jugadora de la mesa y súper amiga con otra jugadora de la mesa, es como estás creando positivamente con una y estás creando negativamente con otra todo el rato. Y el hecho de cambiar, explorar dinámicas distintas, explorar a lo mejor enemistades que son guays o enemistades que tienen algo en común que las une a pesar de lo, ¿sabes?, de lo que se enfrenten, me parece que nos ha ayudado mucho también como a desarrollarnos, a no quedarnos estancadas a lo mejor en dinámicas que los personajes es como, bueno, está bien, pero tener esta dinámica negativa todo el rato me está restando. Y en centrarnos en vamos a cambiar y vamos a hacer esto ahora y vamos a hacer esto otro. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lupe. La creación compartida en realidad nos une un montón. Yo creo que las parejitas que han salido en mesa han sido porque a todos nos gusta mucho rolear romance y creo que las parejitas que han salido nos han unido, que las enemistades también nos han unido, curiosamente, y que en todas siempre buscamos de alguna manera que todos los personajes estén conectados entre sí. Bueno, esto es algo que aprendimos. Jugar juntas. Sí, esto es algo que aprendimos de la primera partida. Sí, exacto. Sí, yo creo que eso Y de hecho yo creo que de la de Lupe también fue como muy vital en eso porque jugamos un grupo de amigas ya establecido, todas tenían un secreto y todas tenían una traición, perdón, al grupo, y todas tenían dinámicas con el resto y todas fuimos explorando. ¿Cuál es la dinámica de A con B? Y de B con C, y de C con A, y de A con B y C juntas. Y nos fuimos montando ahí las narrativas y yo creo que fue muy interesante como... el hecho de madurez. Ver que ninguna se quedara descolgada y que todas tuviéramos dinámicas entre todas. Sí, de hecho, yo de esa partida hay una cosa que sí que es como mi, entre comillas, mi prueba de cómo hemos... No sé, bueno, sí, yo creo que podemos decir mejorado como grupo en este sentido, o aprendido, de que decís, bueno, pues ahora jugaréis cosas más lights. Bueno, en la partida que estamos hablando, mi personaje, en momento uno es como, Nit, ¿quieres que tengamos una relación tóxica que te mueres? Y Nit dijo, por supuesto que sí. Pero fue muy chula de jugar porque se jugó mucho el rollo de... Desde un punto de vista totalmente diferente a Monster Hearts, bajo mi punto de vista. O sea, era todo como mucho más... bastante más medido, bastante nos íbamos chequeando cómo estábamos, un poco hacia dónde queríamos llegar los personajes. Yo pedí activamente a Lupe, que era Master, que quería que mi personaje no acabara en el pozo, sino que acabara teniendo un final mejor. Y no sé, para mí es un poco como el... Vale, podemos seguir jugando lo que nos gusta, pero hemos aprendido a pedir lo que necesitamos. Y eso me parece súper importante. Sí. Hemos aprendido a jugar lo que nos gusta. Mira qué bonito. Yo Fíjate. solo voy a decir que sigo fluyendo. Porque en Monster Hearts creo que fue la que menos sufrió, pero porque era novatísima, no sabía de qué iba el cuento, y yo estaba... Bueno, discrepo. Eishin discrepa. Y estaba living la vida viéndoos a vosotras jugar y aprendiendo de vosotras y simplemente veros jugar y sufrir. Y decía, pero estas señoras, pero que se están lanzando aquí. Digo, pero bueno. También te digo, en ese momento tendríamos que haber tenido tremendo cartel de trigger warning. No hagan esto en sus casas, aviso. Cada quien en su casa que se mate como quiera. Eso sí, tener siempre una figura de apoyo, por favor. Yo voy a decir, por seguir con Nita un poquito, que había hablado un poquito, que yo recuerdo a Nita mucho al principio de esa campaña diciendo, o haciendo cosas malas con Eijin y diciendo luego al terminar, pero te quiero mucho, te quiero mucho. ¿No os acordáis de Nita todo el rato diciendo, pero te quiero mucho? Sí. Me parecía súper tierno. De hecho, retomando lo que hemos dicho antes de la partida presencial, que nos podíamos tocar, la escena a la que me remitía es una en la que Lu y yo estábamos cogidas de la mano, estábamos sentadas enfrente una de la otra,
estábamos cogidas de la mano porque nuestros personajes estaban cogidos de la mano. Y hubo un momento que Lu soltó mi mano. Y fue o sea, sentí realmente el dolor de Jill en la carne propia cuando la mano se soltó y fue real. Y dije, y luego cuando acabamos la partida me levanté y abracé a Lu. Me dijo, pero estoy bien, y digo, te voy a abrazar igual. Porque yo necesitaba darle ese abrazo a ella, de plan, estamos bien, estamos aquí. ¿Querías Cuéntale. comentar algo antes tú, Lupe? Porque si no, esta parte me viene muy bien con la pregunta de cómo purgar esas emociones negativas intensas que quedan en las partidas. Entonces, Me parece. Voy a hacer, es un simplemente comentario a lo que decía Anita, de que en esa partida ya se había sentido como un poco más en el asiento de atrás, pero también creo que depende mucho de la partida, del momento emocional donde estábamos cada una. Por ejemplo, yo en la de Pasión de Pasiones he sentido que estaba como un poquito más para atrás y era bien por el momento emocional que estaba. Sé que Ale, por ejemplo, en la partida de Anita también, cuando estuvo un poco más para atrás, y al final, Sí. ¿cómo podemos seguir involucradas a pesar de si en ese momento no, igual podemos seguir involucradas en la campaña, a pesar de si no estamos en la misma intensidad que el resto de la mesa? Eso nada más. Puedes seguir como purgar emociones. pues Nita ya nos ha dicho cómo ha purgado alguna, que es dándole un abrazo a una compañera. ¿Cómo purgáis esas emociones el resto? Darle aquí truquitos a la gente. A ver, yo creo que lo hablamos después de las partidas, que terminamos y muchas veces preguntamos cómo está la otra persona y tal, y cómo... Es complicado cuando son emociones muy intensas, negativas de una escena. Yo creo que hubo una partida en concreto que me viene a la cabeza donde terminaron 3 jugadoras de 5, si no contamos la máster, 3 jugadoras de 5 terminamos con bleed del chungo. Es decir, gordo. Yo pienso que es el hablar, analizar un poco lo que nos está pasando y ver cómo evitar esas cosas en el futuro o cómo mejorar las dinámicas para que no nos pase tanto. Cómo poner un poco los... Sí, es lo que estamos diciendo todo el rato, es como poner un poco los raíles para saber por dónde ir. Y además de eso, que totalmente, a mí, por ejemplo, me suele venir muy bien escribir para volcar lo que yo ya he vivido en una escena. Si es algo que siento que se ha quedado como enquistado. Por ejemplo, si es una escena, yo que sé, me invento, donde mi personaje no ha podido salvar al amor de su vida, pues una escena, intento escribir un texto estilo, pues, donde vuelque el lo siento, lo intenté todo y fui a tal sitio, hice no sé qué y tal. Y esto a mí me ayuda, a mí personalmente el escribir un texto me ayuda. Y no sé, a lo mejor hay alguien más que le pueda servir. Luego voy a poner unas comillas, ¿vale? Porque igual que Nita antes ha dicho, yo no soy psicóloga. Yo esto que voy a decir, entre comillas, me funciona a mí. No tiene por qué funcionar a la gente, ¿vale? No sé si a todo el mundo le pasa. Yo tengo mis canciones de llorar, ¿vale? Yo tengo mis canciones de llorar que a veces cuando me noto como angustiada, en plan de me duele un poco de necesito que necesito soltar, pues a mí a veces me funciona que me pongo una de mis canciones de llorar, lloro durante 10 minutos y luego no estoy como nueva, pero estoy mucho mejor. Entonces, a mí me funciona. Por favor, hacedlo con responsabilidad, ¿vale? Una lloradita y a seguir, literal. Una lloradita, sí. Sí, acabo de recordar que yo con Salomé tenía un diario. Sí. Y ahí va apuntando en el Sí. diario, iba haciendo las cosas, iba haciendo los dibujos y canalizas mucho ahí. Yo voy a Sí. decir que hay un recopilatorio de todos los escritos que se hicieron durante la chica de intercambio, como si fuesen vuestros personajes escribiendo en Es sus verdad. diarios, que luego los maqueté y se quedaba ahí como regalo también que había... También voy amigos. a decir que esa fue como la época
yo creo, más intensidad por el tipo de partida y porque teníamos tiempo. Ahora seguimos viendo un montón de dramas y un montón de cosas y yo, la verdad, estoy siempre muy invested, pero ya no escribimos tanto a lo mejor o ya no hacemos tantas cosas artísticas. Pero es también como el momento vital, que la gente no piense que si no hacen un compendio y maquetan los textos están jugando mal a rol. Nosotros nos lo estamos pasando estupendamente igual. Sí, y luego además, simplemente por añadir a esto, que las necesidades de un grupo, lo he comentado yo un poco antes, pero que pueden cambiar. O sea, ahora mismo podríamos decir que este grupo está en una época bastante chill, entre comillas, por la vida. Pero antes ha habido, pues como ha dicho Momenta, ha habido Monster Hearts era como, venga, me salto aquí con fuego y a ver qué pasa. Entonces, simplemente hay diferentes etapas vitales y diferentes necesidades. Sí, hablando de la partida de es decir, hablando de las emociones de Monster Hearts, yo recuerdo que en la partida de Nita, que no se ha comentado, pero fue la segunda, había Sí, correcto. dos claros equipos. Equipo hermanos, equipo novios secretos. Y luego el personaje de Ale por el medio en plan, yo estoy aquí con... Sí, porque yo estaba en una época un poco chiquita y fue como, bueno, yo voy a mirar desde aquí, ¿vale? Y ahí sí que yo vi un poco que había, porque eran personajes muy intensos, muy oscuros, muy gris oscuro, y yo creo que sí que vi un poco las emociones a lo mejor intensas desbordándose. Y ayudó que fue una partida relativamente corta y el hablarlo y tal después de las partidas también un poco el aprendizaje. Pero la verdad, si hubiera durado 30 sesiones, no sé yo. No, creo que se mataban entre está ellos. bien, de vez en cuando está bien soltar Monster Hearts, dejarlo en su cajón y coger un juego colaborativo, un juego chorras o un juego cómico. Quien dice Monster Hearts dice una partida de cualquier sistema que tenga una carga emocional muy, muy, muy pesada. Sí. Muy, muy pesada. Yo voy Yo a creo que decir, eso es... perdón, que os he cortado. Termina, Nita. Y voy a decir a la concurrencia que nos esté viendo, que son 2 personas, Hola, 2 personas. que esta campaña que dicen que dirigí fue mi primer intento de dirigir una campaña. Salió regular. Recibí Esa es tu mucho opinión. La seguimos recordando muy bien. Recibí mucho feedback a posterior sobre el final, pero La seguimos recordando. Yo tengo escenas grabadas a fuego de la partida, así que yo creo que Yo también. hiciste un buen trabajo. A ver, vamos a decir que Nita estaba intentando dirigir su campaña y nosotras como jugadoras estábamos contando nuestra historia por otro lado. Pero un director de juego también le deja a los personajes contar su historia, así que Nita hizo un Sí, buen sí. trabajo. Sí, no, sin duda. No, yo creo que lo que Nita está queriendo decir es que le hacíamos el trabajo más difícil. Sí, que creo que en realidad, o sea, era como, yo me lo veo desde la directora principiante que tiene mucha la idea de una partida un poquito más carrileada y es como ella quería contar la historia que tenía en su cabeza y nosotros es como, bueno, pero es que mi personaje se ha enfadado con este y va a ir a cantarle las 40, me da igual que haya un troll destrozándolo todo, yo lo que quiero es ir a cantarle las 40 a este personaje. Sí, es maldito troll. Entonces sí, lo hiciste divinamente, Nita. El feedback que te dimos después era simplemente pues para eso, para que te sintieses libre, porque yo creo que era un poco lo único que se te veía así, que era como, pues eso, siéntete libre, Nita. Sí. Vale, pues yo creo que ya hemos dado unas cuantas herramientas. Yo voy a decir que no necesito purgar mucho, también un poco por poner, porque creo que disocio muy fácil de persona a personaje. Es como que yo el Blitz no lo siento mucho. Sí que es cierto. Josun, Kofkov. A eso iba. Sí que es cierto que justo en la partida de Nita, que ya está diciendo que salió regular, yo llevo un personaje
También, ojo, cuidado con los personajes que nos hacemos que tienen mucho de nosotros, porque es muy fácil que luego ahí se te queden cositas enquistadas. Y con Josun sí que es cierto que incluso usaba el cambiarme el pelo. Yo con Josun siempre llevaba una coletita aquí atrás, siempre que jugaba el personaje me la ponía y en cuanto terminaba la sesión me la sacaba y era como, bueno, ya no me veo físicamente como mi personaje. Entonces me ayudaba un poco a discernir persona a personaje. Entonces esa fue una de mis herramientas que además nos habían comentado unas chicas que hacían rol en vivo que les iba muy bien a ellas y dije, pues me la quedo. Así que también la tengáis en cuenta, que verse distinto mientras eres un personaje o no ayuda. Nita tenía una pulsera, yo me maquillaba. Sí, de hecho, para esta partida también estoy usando camisas de cuadros. Es Aún, como que ayuda a entrar y salir. aún guardo en un lugar especial de mi habitación de dormir la pulsera, la foquita y los dibujos que nos hizo Lu. Que ojo, cuidado. Así. Ojo, cuidado. Artistaza. Ojo, cuidado Sí, con esos dibujos. totalmente. Ah, la chica de intercambio. Lo tengo quería aquí leer. como si fuera yo qué míralo. sé, el retrato de la Virgen María aquí arriba. A ver, es que. Es que Era esa partida fabuloso. impactó mucho, es que no hay más. O sea. A ver, yo tengo el completo. Oh, tú lo Luego tienes lo ahí. colocamos. Ah, Qué cookie. Me he doblado un poco. también lo tenemos por ahí. Todas Sí, yo estas también por pequeñas, todas estas grandes cosas, desde la humildad que tenga cada uno en sus dotes artísticos, también suman para que el grupo sienta que se tiene mimo por la partida, ya sea un dibujo o un escrito. ¿Os acordáis cuando Lupe compuso una canción? Yo me acuerdo de Sí. Lupe cantando. Hostia, es verdad. Me acuerdo de esto. Me acordé, cuando nos pasaste la escaleta de la charla, me acordé de Lupe cantando, sí, sí. Yo borré esta memoria de mi mente. Sí, sí, sí. A mi shock. Pues eso, cada uno desde su humilde posición, hacer estos detallitos da muchísima, muchísima vida. Pero bueno, de las cosas bonitas vamos a pasar a las cosas no tan bonitas, porque al final cuando el grupo se lleva bien y todo va sobrecargado, es muy fácil mantener un grupo. Pero cuando empiezan las situaciones incómodas es cuando realmente se ve si ese grupo va a perdonar o no. Y nosotros aquí, a pesar de todo nuestro buen rollo y de haber continuado, pues también hemos tenido momentos en los que pues, no nos entendíamos, pues compartíamos situaciones diferentes o nos hemos enfadado porque éramos amigas y también nos podemos enfadar. Entonces, en el momento que os dais cuenta que hay algo en lo que no sois afines, que puede ser roleramente, en plan de repente, pues, ay, mira, ahora ya no somos afines porque yo no quiero drama, quiero una partida más cómica, y estamos en super drama o lo que sea, en esos momentos que os dais cuenta que no sois afines, ¿qué hacéis? ¿Cómo? Claro, ¿qué aportáis al grupo? Yo puedo decir que yo lo que suelo hacer es a la persona que veo más chiquita, lo que necesite, allá voy. Es como, estás chiquita, ¿tú quieres drama? Pues vamos con drama. Estás chiquita, ¿quieres que no tengamos conversaciones sobre X? Pues no tenemos conversaciones sobre X. Entonces, Creo no que has sé. mezclado dos preguntas de la escaleta y me he confundido. Pues sí, igual están medio dos mezcladas, pero podemos empezar por la primera. Cuando no sois Vale. tan afines, ¿qué hacéis? A ver, yo entiendo que estamos hablando afines roleramente, ¿no? Dentro Vale, de la narrativa y el juego, la parte lúdica. vale. Yo en esto tengo una opinión un poco bastante... me sale contundente, no quiero decir esa palabra. Bueno, tengo una bastante firme, que es que no me ha pasado en este grupo, y sinceramente no creo que pase, nunca puedes decir, pero porque en este grupo en general somos muy de
vamos a jugar al Pino Puente y las 6 vamos a jugar al Pino Puente. Pero yo esto sí que lo puedo trasladar a otros sitios, que es donde sí que me he encontrado más esta pregunta. Y yo, por ejemplo, yo he visto como 2 opciones. Una de las opciones que yo me he encontrado es hay 2 puntos que no se pueden encontrar, que a veces puede ocurrir. Por ejemplo, yo tengo una amiga que de vez en cuando pues le dirijo partidas y demás. Y yo a esta persona sé que yo no le puedo dirigir una partida de terror porque lo lleva al humor. Entonces, es un poco... O sea, es perfectamente comprensible, pero digo, yo contigo no puedo jugar terror porque el problema es que lo vas a llevar al humor y sin quererlo vas a fastidiar, entre comillas, a la mesa. Entonces yo, en un caso tan, comillas, extremo como este, pues yo lo que digo es, oye, mira, busquemos o cambiamos de juego o intentamos buscar un acercamiento o algo así. Pero hay casos así que yo, o bueno, o esto, o por poner otro ejemplo, que ahora de golpe en este grupo, que ya hemos dicho que somos súper pro romance, metamos una persona que odia el romance. Pues, con cariño, esta no es tu mesa. Entonces, yo en esto sí que opino de que hay veces que la mesa te puede servir para algunos juegos y para otros, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, esta es una opción. La otra opción que yo sí que he hecho alguna vez como máster, pero esto ya, claro, tienes que tener una persona, una directora de juego que quiera, es darle a cada jugador el foco de lo que quiere, poniendo a una cuestión común que una al grupo, pero darle a cada uno, digamos, tramitas específicas de lo que quiere jugar. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Yo próximamente, aún no ha sucedido, pero próximamente voy a dirigir una partida de Sombras Urbanas que me han pedido 3 cosas completamente diferentes. O sea, tengo un personaje que lo que quiere sobre todo es romance y vivir un poco todo muy intenso. Otro personaje que quiere ser básicamente rollo un héroe de acción, entre comillas, y quiere más molarse y demás. Y otro que es muy en plan de, bueno, más o menos conocer el mundo, en Sombras Urbanas que puedes ir visitando como grupos de gente y tal. Entonces yo sé que como máster les voy a poner un nexo común que les pueda molar, pero luego, pues a la persona del romance, pues le voy a dar escenitas de romance, al otro tal. Es sacrificado, no lo voy a negar, o sea, es un curro. Pero es una opción si tenemos una mesa que decimos, oye, nos apetece mucho jugar juntos. Creo que se puede buscar, aunque sea un nexo de unión pequeñito. Y ya luego, aparte del nexo de unión, lo que queramos jugar, pues hacemos escenas individuales. Venta, ¿tú quieres decir algo? Sí, se me nota en la cara, ¿no? Estaba pensando, porque tengo un ejemplo de este mismo año, de este grupo, y estaba pensando si mojarme o no, porque no quiero herir sensibilidades ni nada, pero me parece que voy a ser valiente y lo voy a decir, porque estamos hablando de cómo gestionar situaciones incómodas. Vamos a hablar de una situación que he tenido yo. Vale, si no, se corta el vídeo y nuestros espectadoras nunca sabrán lo que ha pasado. Vale, cuando empezamos la partida de Pasión de las Pasiones, yo me hice con toda mi alegría, me hice una butch así como carpintera y tal, para romancear a la doncella, a la empleada, porque la empleada tiene 2 intereses románticos. Y es como, ay, me he hecho este personaje para hacer esto y que tal. Claro, el otro interés romántico era tremenda señora con tremendas botas y tremenda backstory que nos tenía a todas loquísimas. No solo a la jugadora, sino a todas. Y claro, yo al principio sí vi, a lo mejor era una cosa mía, pero vi la clara tendencia al otro personaje porque era muy potente
y el mío igual era como un poco menos, como más de largo recorrido. Y al principio esto me causó una inseguridad de, jope, yo quería jugar una dinámica de rivalidad amorosa y que no se supiera y tal, y me da la sensación de que en realidad voy a estar un poco de segundona, ¿cómo hago con esto? Y al principio lo que hice fue llorarle a Nit, porque yo, siendo muy sincera, lo primero que hago cuando tengo cualquier tipo de conflicto en grupo y tal es llorarle a Nit. Entonces, como gestionarlo con ella, no sé qué, no sé cuánto. Lo segundo que hice fue intentar yo buscar las cosas que podían hacer a mi personaje atractivo y sacarlas. O lo que podían hacerlo diferente del otro personaje y sacarlas para lucirlas, para que se viera que esas dinámicas tal. Y otra cosa que hice fue preguntarle a Anita, que era la jugadora, en qué cosas yo podía cambiar el personaje o mejorar el personaje para que tuviéramos una dinámica que a ella también le apeteciera rolear conmigo, porque no solo yo aquí montándome la película, sino esto es una partida colaborativa, a Anita le apetece mucho. Yo no iba a decir el nombre de las personas y ya las he dicho. Arre Dios. Se ha desvelado el Mal. pastel. A ver, hay un personaje misterioso todavía. Solo has dicho uno. Sí. Le podemos Bueno, poner un esto. pip. Ya está, no pasa Ponemos nada. un pi y ya está. No va a haber pi. Bueno, en fin, que eso. Y además Nit, que era la máster de la partida, dijo, pues vamos a intentar compensar esto con las reglas de juego, poniendo escenas, no sé cuántos. Y yo he sentido que desde la primera partida o la segunda, que sí que tenía esa inseguridad y tal, y me daba la sensación de que no se estaba jugando lo que me apetecía, a las últimas ha habido mucho más desarrollo, sí que se ha podido jugar un poco el tira y afloja, que era lo que yo quería realmente, y ahora que la partida está como hacia el final, me voy con la sensación de que realmente se ha jugado una cosa muy guay. Y de hecho, con la rival amorosa también se ha jugado una dinámica muy guay en la que las dos peleábamos por la misma persona y la persona, yo por lo menos sipeaba mucho a los otros dos personajes cuando estaban juntos y la jugadora nos sipeaba mucho a la empleada y la caballera cuando estaban juntas, que yo creo que es lo mejor de la vida. Como el apoyar las escenas que otras están jugando. Entonces, bueno, esto es lo que yo he hecho, llorar a Nit, intentar yo buscar cosas que le apeteciera jugar a la otra persona, preguntar y apoyarnos en las mecánicas. Resumen, pon una Anita en tu vida. Sí, bueno, pero también si a ti no te hubiera, a ti no le hubiera apetecido jugar conmigo esa dinámica, pues a lo mejor lo hubiera dejado de lado, pero no, sí que Expon tus sí que se necesidades. abrió. Expon tus necesidades de manera asertiva en tu Sí. mesa. Sí, y era algo que yo estaba como, me apetece jugar esto y he salido con, me han dado esto. Así que sí, guay. Yo quiero hacer una pequeña a más de todo esto porque me parece súper importante de que además de, evidentemente, pues cuando ocurren estos conflictos o algo, comunicarlo, creo que también es como muy importante como intentar prevenirlo comunicando cómo te sientes tú al respecto. Porque, por ejemplo, yo en una partida muy larga, una campaña que estoy dirigiendo, el cómo comenzó la partida y el cómo está yendo ahora mismo ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque al empezar la partida, es una partida de Majo Shoujo, y la campaña empezó muy de vamos a jugarla y si nos morimos y si todo muerte, destrucción, tal. Y cuando ahora pues llevamos 70 sesiones, pues a lo mejor sobre las 50 y algo, pues estas personas, yo hice como una segunda sesión cero, en plan de, gente, vamos a remirar todo lo que tenemos pensado. ¿Nos sigue pareciendo bien que nuestro personaje con el que llevamos
50 sesiones encariñados, le dé un chungo de corrupción y se muera. Y todo el mundo me dijo, bueno, preferiría que no, o que no sé qué. Claro, me refiero que yo creo que es muy interesante, primero, que los másters hagan revisiones proactivas de sus campañas cada X tiempo. Yo creo que es muy interesante, porque, primero, pero no solo de esto, sino también para preguntar de, ¿estáis cómodos? ¿Queréis llevar la partida hacia un lado, hacia otro? Me parece súper interesante. Y luego, por favor, a las dos personas que nos están viendo, comunicad vuestros deseos a los masters. De verdad os lo pido. Es un win-win. Los jugadores ganan porque juegan lo que quieren jugar y los masters se llevan menos trabajo a casa. O sea, es todo maravilloso. Por favor, comunicad vuestros deseos, ay, me gustaría mucho, ahí podemos hacer un viaje a no sé dónde, o puedes meter un NPC que sea mi primo. Por favor, hacedlo porque mejora todo. Y si eres máster, también, ¿Eh? comunícalo a la mesa. Si quieres dirigir una cosa y no lo... Sí, por supuesto. Esto era, y el hecho de que como máster no necesitas tener todas las respuestas. Si hay algo de, vale, quiero que tu personaje tenga más cosas sobrenaturales, tengo pensado esto, y hablar con la jugadora implicada también, porque al final la historia la construimos entre todos y los jugadores también pueden tener ideas maravillosas que tú no necesitas como máster tener todas las respuestas a veces. Totalmente. Bueno, me parece mal haber sido la única que he puesto una incompatibilidad sobre la mesa y ha gestionado. A ver, déjame que piense alguna. A ver, yo tengo- quiero que la gente se moje. No, yo tengo que decir me que parece bien. Quiero mirar. A mí no tengo ninguna, no creo que he tenido ninguna muy fuerte. A mí sí me ha pasado, por ejemplo, que la última campaña que decidimos jugar, que fue Pasión de Pasiones, es mayormente de comedia. Y no sé si es un género que a mí me apetece para una campaña. O sea, he jugado algún one shot y la verdad es que me está bien para one shot. Y era no es lo que más me llama a nivel personal, pero a la vez sé que el grupo me gusta. No voy a estar muy implicada porque justo en ese momento yo tenía 1000 cosas y no podía, era como, vale, pero quiero seguir jugando con estas personas porque son increíbles. Y yo me la he pasado muy bien en la campaña desde el punto en que yo quería jugarla. Entonces, al final también es un poco probar, porque el resto de la mesa quiere esto. No era un problema para mí en el sentido de no era un límite de esto no es algo que no voy a jugar, por ejemplo. Capaz jugar algo de una campaña de terror me hubiese costado más. Sobre todo, además, en el momento en el que estaba emocionalmente. Y como no era eso, era como, bueno, veremos qué sale. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. Y han sido momentos de bastante risa. No te gustará jugar Vale. la comedia, pero se te da. Define. Sí, se te da muy bien. Donde... Whatever. Yo iba a decir, venga, va. Se me ha ocurrido una cosa que puedo hablar de situación así, para que Luisa no se sienta la única. Vale. En la partida de extracciones sáficas, estas de que yo tenía mi romance tóxico chungo y nos dirigía Lupe, yo me vine bastante arriba, pero hubo un momento que mi personaje tenía una trama que a mí como jugadora me estaba agobiando mucho cómo resolver. Porque, simplemente por poner el contexto, mi personaje tenía como una especie de amante con la que jugábamos un poco el rollo de es que contigo estoy bien porque con mi novia tóxica no y tal. Y hubo un momento que yo me empecé a agobiar porque estábamos llegando al final de la campaña, había que resolver este asunto y sí que es verdad que el grupo fue mucho a una, porque el final de la campaña fue el grupo yendo muchísimo a una, entonces yo estaba como un poco agobiada con qué hacer con el PNJ. Entonces, pues, bueno, básicamente me junté con Lupe
le escribí y le dije, mira, sé que yo te he dado activamente este PNJ, sé que este PNJ está para que haya como un conflicto próximo, pero yo en ese momento estaba también un poco blandita y no me apetecía jugar el megadramón de han sido cuernos, no han sido cuernos, no sé, tal. Y por otro lado, sentía como que la partida había avanzado de una forma que nosotras estábamos muy en plan de hemos recuperado la amistad que teníamos y que meter esto también lo sentía como que va a restar más que sumar en el punto de la partida que estábamos. Entonces nada, lo hablé con Lupe y le dije en plan de mira, estoy un poco agobiada por esto porque no sé cómo resolverlo. Al final estuvimos hablando opciones y fue como, mira, lo podemos dejar en que pues esta persona te trata de una forma muy neutra y se acaba marchando y, si no recuerdo mal, quedaron como amigas en plan muy de chill. Sí. Y ya está. Y no fue a más, pero yo sí que tuve unas sesiones de estar un poco agobiada porque también tenía el run de ¿y cuándo meto a esta persona? Porque siempre estábamos metidas con algo y sí, fue complicadito. Vale, pues venga, voy a decir yo algo. Yo creo que quizás con las personas de esta mesa, con la que puedo tener una separación en el tema, ya lo comentaba antes, es con Nita en el tema de la sexualidad. Yo creo que Nita, uno de sus líneas siempre es narración sexual explícita y yo pues me da igual, o sea, es como... sí que es cierto que me gusta que esté bonita narrada, que no sea vulgar, pero si está bonita narrada, yo a tope con todo. Entonces, como sé que con ellas no soy afín en esto, y la respeto enormemente, porque uno de los pilares básicos para que un grupo se mantenga es respetar los límites de los demás, pues no lo hago con ella, pero lo hago con otra jugadora. Cuando hice lo de la relación súper tóxica, yo sabía que iba a llevar un personaje tremendamente conflictivo que podía tocar líneas o velos de otra gente, y yo lo que hice es, quiero jugar esto, chicas, ¿quién quiere ser mi novia tóxica? Y ya le dijo a fuego. Digo yo, vale, perfecto, pues ya hemos acordado que entre nosotras podemos tener esa dinámica. Somos afines. Otra persona en ese momento no era afín conmigo en esas necesidades. Entonces lo que yo hago es preguntar quién quiere entrar, quién se siente cómoda, y como somos varias personas en la mesa, no tengo por qué tener la misma dinámica rolera o narrativa con todas. Puedo tener con cada una de ellas aquello en lo que seamos comunes. Y por eso a veces también tener gente que sea un poquito diferente en mesa es guay, porque no estáis roleando todos con todos lo mismo en todo momento, es con cada uno, pues puedes tener alguna cosita especial. Y yo creo que ese ha sido mi principal cosa en temas afines. Es cierto que, por ejemplo, cuando empezamos Pasión de las Pasiones, la que pedí que fuese una campaña más cómica fui yo, porque estaba muy quemada del drama y de partidas que luego se quedan ahí esas problemáticas fuera de la partida. Entonces dije, mira, paso, prefiero una partida de reírnos y de que nos acabemos la partida y estemos contando las coñas absurdas que hemos hecho. Entonces, ahí me he mojado yo. Creo que es así lo más tal. ¿Ya estás contenta, Aurora? Hemos Yo cumplido mucho, tus sí. peticiones. Sí, muy bien. Muy bien, aquí todo el mundo. Ala, todos pringando. Pues perfectísimo. Vale, pues como vamos un poquito encima de tiempo, que dijimos que iba a ser 1 hora y vamos por 1 hora y 20, me gustaría saber si sentís que habéis renunciado a algo por la cohesión del grupo. Yo creo que Lupe ha dicho un poco que renunció a esas partidas más serias ahora en Pasión de las Pasiones, pero no sé si notáis que no tiene que ser para mal, renunciar a algo es voluntario, o sea, puede ser acuerdos que llegas con alguien, ¿no? Pero sí algo que tú digas, pues para que esto haya funcionado, yo he tenido que bajar mi nivel de intensidad en el drama tóxico boyero.
No nos pasará nunca en la vida en este grupo. Jamás. Igual renunciar a lo mejor en ciertos momentos de la vida a partidas que son todas las semanas y te acuerdas muchísimo de las cosas. Porque básicamente con nuestra memoria y nuestro momento vital hay veces que no nos acordamos de lo que está pasando en partida y tú simplemente pues revisas tus notas y haces lo que puedes. Y hay partidas que sí, pero también hay partidas que es como, es que no es posible y hay que ajustarse a la mesa y a las necesidades. Que molaría mucho poder acordarse de todo, pues sí. Que somos personas también con vidas ocupadas y que a lo mejor no pueden coincidir tanto, pues también. Pues se parte de esa... Sí, se parte un Es muy poco bueno. de ese terreno. Yo me voy a mojar un poco, mira, así pensándolo y con esto. Yo, por ejemplo, a mí me pasa de que con Nita, creo que es una persona con la que me costaría mucho rolear discusiones. Y creo que, y sobre todo creo que en la época de Monster Hearts era como, vale, si me voy a pelear con alguien, le voy a hacer las putadas al resto de la gente, pero ahorita no. Es que esa carita. Yo voy a decir que en voz, en mesa, me cuesta mucho todavía tirarme y decir, aquí voy yo y no poner frenos, una barrera entre yo y lo que está viviendo el personaje. Y porque es algo que he hecho durante mucho tiempo en el rol escrito. Porque en el rol escrito puedo rolear de todo. Sexo, de todo lo que podáis pensar. Porque tengo una barrera entre el personaje, lo que le está pasando al personaje y yo. Y en narrativo me doy cuenta que esta vez esa barrera, cuando estoy súper dentro inmersa en el personaje, esa barrera como que se difumina. Hay me llegan más, maneras, luego hablamos. y me llegan más Luego te doy un consejillo. los inputs del personaje, pero también es verdad que la barrera sigue estando ahí. Entonces, claro, es como... No, mi personaje se va a enfadar, pero yo voy a estar riéndome porque... Pero yo creo que esto que dices es muy cierto, o sea, es más fácil por escrito, en mesa la barrera se difumina y si estás en solo en vivo es aún más complicado y normalmente tienes más fecatos a cosas que jugar porque hay mayor nivel de involucramiento personal. Realmente. Yo voy a decir que no sé si lo dije, que hay veces que tengo ciertas líneas de me gustaría que las discusiones no fueran discusiones demasiado heavies o me gustaría que con estas personas ¿sabes? Fueran unas dinámicas mayormente positivas o mayormente no demasiado de problemas gordos. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, como que menos me apetece rolear dinámicas que sean solo negativas, porque es cargante para mí emocionalmente. Creo que aunque sean escenas, pueden ser escenas muy guays, tampoco aportan tanto como destruyen, porque luego los personajes van cada uno por su lado todo el rato y como que resultan un poco cargantes emocionalmente. Entonces, a mí por lo menos me ayuda. Pero quizás algo a lo que otras personas tengan que renunciar, claro, a tener discusiones de tirarse de los pelos conmigo en personaje. Yo lo lanzo ahí. Que lo estaba pensando. Es que yo, o sea, perdón si esto suena hiperpedante, pido disculpas, pero es que yo soy muy me fundo con la mesa y voy a muerte a lo que haya, entonces no suelo tener esta sensación, me refiero, tengo mesas que me dan, por ejemplo, una investigación súper tocha
que a mí me gustan mucho las partidas de investigación, pero sí que probablemente en esta mesa no es algo que vaya a encontrar activamente, o al menos a un nivel muy alto, porque normalmente priorizamos otras cosas, pero tampoco tengo una sensación de que lo haya renunciado. O sea, simplemente pues que en esta mesa estoy muy cómoda con otras cosas. Entonces, no sé qué decir, la verdad. Pues esa es una respuesta válida. Así que voy a cambiar ya a cuidados grupales, que es un punto muy importante para mantener tu grupo. Así que me gustaría que cada uno de vosotros dijeseis una cosa que hacéis para cuidar al grupo. Venga, Anita, empieza tú, que has hablado un poco hoy. Saludar todos los días, dar cafés, ¿Qué cafés? hacer corazoncitos cada 2x3. Los buenos días de Nita no siempre los puedo responder, pero todas las mañanas lo leo y todas las mañanas me alegran. Y mantienen vivo el grupo, sin duda. Sí. Y poner corazones por todos lados. Llevar amor allá donde vas. Sí. Sí. Y si alguien está tal o lo que sea, mandar abrazos. Porque el abrazo sería en físico, pero estamos a distancia. Entonces no es posible, pero bueno. Vale. Y preguntar por eso. Era una cosa, ya has dicho 3, pero te lo perdono porque eres tú. Lupe, ¿qué haces tú para cuidar al grupo? Yo creo que soy bastante de si veo en algún momento en... Voy a hacer la de Anita, voy a hacer 3. Mentira. Esto es como en las estrellas y deseos, que ya son constelaciones en nuestro caso. Vale, bien, bien. No, a ver. Normalmente si veo que alguna jugadora está mal, suelo preguntar después de la partida por mensaje privado de hey, ¿cómo estás? Con algún check de hey, todo está bien. O después de una escena difícil, sí, tanto como si yo he tenido la escena como si alguien más, el mensajito. Además de por el grupo, que a veces también los hacemos. Otra cosa, yo creo, el hypear de las escenas de los otros en los chats. Y voy a hacer 2, así hacemos. Así a ver si la siguiente ya se queda en una. Venga, vale. Ale, una cosa que van a ser 2 o 3 que Ay, haces no, para cuidar el joder. grupo. Ay, no sé. O sea, a ver, creo que simplemente, esta no cuenta porque ya se ha dicho, pero sí que yo también intento, cuando ha habido alguna escena un poco densa o algo, sí que intento como cuando tomamos este respiro un poco preguntar si está bien, si se necesita algo y demás. Y por decir algo que no se ha dicho, suena un poco contraproducente roleramente según cómo, pero normalmente cuando entramos en llamada, siempre intento preguntar cómo está todo el mundo y si hace falta que no juguemos esa sesión. Porque hay veces que es mucho mejor una charla bonita, reconfortante, de decir lo bonito que es todo, o de lo mucho que nos queremos pese a que estemos en un momento malo, más que jugar a malas y a desganar una partida. Entonces yo creo que eso también es importante. Lo iba a decir yo, pero bueno. Ha sido Pero más importante. hay que dejar que el resto deja cosas. Oye, pero bueno, la comparación aquí. Oye. Menta, Aurora, una o 2 cosas que haces para cuidar al grupo. Vale, hemos como he conseguido. estado pensando en esto mientras quitaba las malas hierbas hoy, voy a decir cosas que creo que el resto del grupo no ha dicho y que creo que yo hago quizás específicamente. Yo pongo la música de las escenas. Yo estaba pensando en esto. No solo para mí, porque yo soy una friki de la música y parte es para mí, sino por 2 motivos. Primero, porque la jugadora está viviendo una escena
emocionalmente intensa muchas veces, o que va con una emoción concreta o una intención concreta, es creación de su imaginación y merece tener una banda sonora acorde que la meta, que le permita sacar el jugo a la escena, la potencia, no sé qué. Y otras porque creo que me permite estar atenta de todas las escenas que ocurren en partida. Porque yo a lo mejor si estoy mirando la escena solo me disperso, pero si estoy eligiendo la música a propósito para esa escena y mirando y calibrando, soy capaz de ver lo que está ocurriendo y cómo está la escena desarrollándose. Y creo que que nos desnudamos todas un poquito en este grupo y es como una desnudez emocional y cuando alguien se desnuda emocionalmente hay que prestar atención y yo intento prestar atención también de una forma que pueda acompañar un poquito eso. Y ya está. Solo una, Ya había entonces. pensado lo de la música. Era la de la música, pero era guay, ¿vale? Era Vale. pensada. La música y atención, eran dos. Eran dos. Sí. Vale, pues voy a decir yo 2, que creo que son importantes. La primera es que desescalo muchísimo con el humor. Hago mucho humor y el humor suaviza muchísimas cosas y acompaña muchas otras. Y la segunda que hago es ser consecuente con mi estado emocional. Yo en la campaña de Lupe dejé de jugar porque no estaba bien para jugar a rol. Entonces, mi manera de cuidar al resto es, me bajo, me dejo cuidar como persona, en plan de, oye, hoy estoy mal, podemos quedar una charlita, pero estar en una partida en la que no tengo el foco en la partida, a veces me pasaban a mí el turno y yo decía, perdón, ¿qué ha pasado? Porque no estoy. Estar triste, enfadarme porque la partida en sí no me estaba dando el chute de energía que yo necesitaba porque estaba mal, no era justo para el resto. Entonces, pues una manera de cuidar al grupo también es frenarse cuando no estás bien para jugar a rol, recuperarte y volver. Abrazo grupal. Gracias por volver. Ay, yo encantadísima, porque me da la vida este grupo. Vale. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Que hagamos? ¿Que notéis? Que si queréis decir algo que notáis que hace otra persona y esa persona no lo ha dicho, adelante. Voy a decir que Lu también... Aquí. Sí, di ahora. Estamos en lo mismo. No, di tú, que estabas ya diciéndolo antes. Está bien. No, yo voy a decir que Lu también es bastante presente en asegurarse que todos estemos bien. Y, por ejemplo, en la paradita del baño para que siempre respiremos en medio de las partidas, por ejemplo. No sé qué ibas a decir tú, Menda. Invoquemos a Lu. Pues yo iba a decir que nos hypea mucho cuando estamos en las escenas. Hace mucho lo de hypearnos. Y de vez en cuando nos da dibujos, que es como ya el hype máximo de tenemos arte de la partida. Sí. Y nada, que te queremos mucho, Lu. Te queremos mucho, Lu. Y yo iba a decir otra cosa más que hacemos para cuidar al grupo en general, y es desescalar escenas cuando la escena se ha ido de control. Sobre todo lo hacemos ahora porque hemos aprendido. Desescalar escenas cuando se nos ha ido de control. Pendeja. Desescalar escenas, porque ya nos ha pasado de que la escena ha terminado en sitios donde no queríamos que acabara. Y fue no hay problema, este no es el sitio donde nosotros no queremos. Vamos a volver para atrás. ¿Dónde fue la última vez? ¿Dónde fue el último autoguardado que funcionó? Y retomamos desde ahí y volvemos. No necesitamos seguir roleando cosas que no nos apetecen, por más que hayamos tomado esas decisiones, y no nos castigamos entre nosotros como grupo. Y creo que eso es algo muy importante y que cuida mucho al grupo. Y yo voy a añadir una cosita más a esto, que algo que me parece muy lindo también de este grupo, y que creo que también es muy positivo, es que, por ejemplo, si hay una sesión que alguien se lleva mucho el foco porque toca,
está bien. O sea, el resto comemos palomitas, disfrutamos de lo que haga esa persona y ya me llegará el turno, entre comillas. O sea, normalmente además intentamos, pues, por ejemplo, hay sesiones que alguien por X o por Y tiene más el foco o menos. Y yo, y creo que puedo hablar en nombre de todas, soy muy de... vale, yo a lo mejor hoy he jugado media hora, por decir algo, pero buah, tremendas palomitas me acabo de comer viendo a Nita fangirlear y romancear a Menta, ¿sabes? Entonces, yo con eso, y yo creo que eso creo que es algo que lo tenemos todas y es muy lindo. Y que yo creo que sinceramente también habla mucho de que no es solo el grupo de rol, sino que es más. Porque es como, ay, mira, mis amigas están haciendo esto, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece lindo. Sí. Y como a veces también hay escenas de otras personas que te impactan emocionalmente a ti que solo estás mirando. Ya ves. Pues sí, ¿alguien más quiere añadir algo o nos despedimos ya amablemente? Nos despidamos que hemos llegado a la 1:30. Sí. Sí. Exacto, ya hemos pasado un poquito de la 1:30. Así que, nada, recordar que en realidad esta charla es una de las actividades dentro de las NetCon 2026, que las NetCon son unas jornadas solidarias, que la causa solidaria de este año es la campaña Gaza Solidaridad, que allí lo están pasando muy mal y que toda ayuda que reciban lo van a agradecer mil. En lo que podáis, si queréis, disponéis, que también la vida de cada uno es como es. Animaros a donar, podéis hacer una transferencia a través de la web de las NetCon, tenéis ahí en la cuenta bancaria. Si además le hacéis una capturita a la transferencia y nos cubrís el formulario, entráis en el sorteo del material rolero que han cedido nuestras patrocinadoras, que está todo en la web, hay cosas muy muy chulas. Y además de mantener tu grupo de rol, puedes ayudar a que la vida de otras personas que la están pasando muy jorobadas sea un poquito más llevadera. Muchas gracias, chicas, por venir a la charla de grupo. Ha sido un placer hablar con vosotras como siempre. Y nos vemos en las partidas de rol. Nos vemos. Chao, chao, gente. Chao, chao. Adiós a los 2 seguidores, seguidoras en la charla. Los queremos. Chao.